Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta flechita. Es una flechita muy sencilla y yo le estuve haciendo aquí unos aretes, pero ustedes pueden hacer una pulsera o un dije, o incluso pueden colocarle otro tipo de aretes para que se vea un poco diferente. Yo la hice así sencilla, pero hay muchas otras maneras que ustedes pueden hacerla en aretes. En esta ocasión estuve utilizando la puntada Brick Stitch y estuve utilizando varios tonos de azul. Antes de continuar, les invito a que dejen un comentario, le den like al video, ya que esto ayuda mucho a que yo siga creando más videos como este para ustedes. No olviden también suscribirse y seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok. Y sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos 5 colores de Delikas en el número 11-0. Estoy utilizando este tono oro, un tono amarillo, este tono azul claro, un tono azul un poquito más oscuro y este tono azul que es mucho más oscuro. Estos son los números de los colores. Este es el del oro, el amarillo. Este tono azul no tiene número. Este es el número de este azul. Y este es el de este azul oscuro. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D, una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja, coloqué 1 metro de hilo. Voy a tomar 3 Delikas de este tono oro, las paso por el hilo. Ahora aquí voy a dejar 2 Delikas y regreso mi aguja en esta tercera. Y quedaría así. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá. Y aquí voy a tomar una oro y una del tono azul oscuro. De nuevo una del tono oro, la paso en el mismo hilo donde pasé las 2 anteriores. De nuevo tomo una oro y un azul, paso en el primer hilo. De nuevo tomo una azul. Una oro. Ahora aquí voy a sujetar este hilo que queda aquí, lo voy a pasar por fuera de esta Delika y lo voy a pasar entre algunas de las Delikas de arriba para que quede sujetado y ya no tenga que estar jalándolo para que no se abran las Delikas, porque aquí aún falta acomodar el hilo para este lado. Ya ensarté el hilo y como pueden ver de este lado aquí tenemos el hilo, pasa por fuera de esta Delika, entonces voy a pasar hacia acá por fuera de la Delika que queda en la punta.
Aquí ya terminé de sujetar el hilo, simplemente lo pasé entre algunas delicas y lo llevé de nuevo hacia la punta. De nuevo voy a tomar una oro y un azul. Continúo con este tono azul hasta tener 3. Tomo una oro, la paso en el mismo hilo donde pasé esta última azul. Vuelvo a tomar una oro y un azul. Continúo con el azul hasta tener 4. De nuevo tomo una oro. Vuelvo a tomar una oro y un azul. Continúo con el azul hasta tener 5. De nuevo tomo una oro. De nuevo tomo una oro y un azul. Voy a continuar con el azul hasta tener 6. Una oro. Ahora tomo 2 del tono oro. Continúo con una oro.
Tomo el azul, voy a colocar 3. De nuevo tomo el oro, coloco 3. Ahora aquí voy a llevar mi aguja hacia acá. Voy a pasar 2 delicas hacia abajo aquí. Y voy a pasar aquí hacia arriba por estas 2 delicas. Y tomo de nuevo una oro y un azul. Tomo otra azul. Una oro. Vuelvo a tomar una oro y un azul. Una amarilla. Un azul. Una oro. Aquí hago una disminución, paso hacia abajo tomando estas 2 delicas, paso aquí hacia arriba, tomo 2 delicas. Ahora voy a tomar una oro y una amarilla, paso aquí, una oro, aquí de nuevo tomo una oro y una amarilla, un azul, del mismo azul que tenemos arriba, una amarilla, una oro, ahora aquí de nuevo hago una disminución con mi hilo, paso 2 delicas hacia abajo, me regreso tomando estas 2 amarillas. De nuevo tomo una oro y un azul.
un azul, una oro, una oro y un azul, aquí tomo una del azul mediano, y vuelvo a tomar un azul oscuro, una oro, de nuevo hago disminución con el hilo, ahora aquí tomo una oro y una del tono azul mediano, un azul mediano, una oro, vuelvo a tomar una oro y una del tono azul mediano, una del azul claro, un azul mediano, una oro, ahora de nuevo hago una disminución con mi hilo, paso por dos delicas hacia abajo, me regreso aquí tomando dos delicas hacia arriba, y voy a tomar una del tono oro y una del azul claro. Continúo, tomo otra del mismo tono azul claro, una oro, vuelvo a tomar una oro y un azul claro, una amarilla, de nuevo un azul claro, una oro, paso hacia acá por dos delicas, de nuevo voy hacia arriba tomando dos delicas, y ahora tomo una oro y una amarilla, de nuevo una amarilla, una oro, una oro y una amarilla,
un azul del tono más oscuro, una amarilla, una oro, aquí hago otra disminución con mi hilo, y tomo una oro y un azul oscuro, un azul oscuro, una oro, una oro y un azul, una del tono azul mediano, un azul oscuro, una oro, de nuevo hago una disminución con mi hilo, vuelvo a tomar una oro y un azul mediano, de nuevo un azul mediano, una oro, una oro y un azul mediano, un azul claro, un azul mediano, una oro, ahora de nuevo tomo una oro y un azul mediano, tomo el azul más claro y coloco dos, un azul mediano, una oro, de nuevo tomo una oro y una del azul mediano, un azul claro, una amarilla, azul claro, azul mediano, una oro,
De nuevo tomo un oro y un azul mediano y paso aquí en este hilo. Un azul mediano. Dos amarillas. Una del azul claro. Azul mediano. Una oro. Ahora voy a comenzar aquí tomando dos del tono oro. Una del tono azul claro. Una amarilla. Una oro. Una amarilla. Un azul claro. Dos oro. Ahora de nuevo tomo dos oro. De nuevo tomo una oro. Una amarilla. Dos oro. Una amarilla. Tres oro. Ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia atrás, pasando en esta delica hacia abajo y tomo esta siguiente hacia arriba. Y aquí voy a tomar dos del tono oro. Tomo otra del tono oro. Ahora aquí me regreso de nuevo hacia acá y hago otra disminución, pasando dos delicas hacia abajo y dos delicas hacia arriba. Ahora tomo dos delicas. Tomo una delica del tono oro, la paso por el hilo, la acomodo así, paso por fuera de la delica y tomo la delica de abajo, no jalo bien el hilo y me regreso aquí, paso en esta, tomo la delica que acabo de colocar arriba, jalo el hilo y me regreso hacia abajo. Así, ahora me voy a ir hacia acá,
voy bajando entre algunas delicas. Tomando estas dos, paso hacia arriba. Comienzo aquí tomando dos delicas del tono oro. Tomo otra oro. Hago una disminución con el hilo. De nuevo tomo dos delicas del tono oro y paso aquí en este hilo. Y tomo una oro, la paso por el hilo. Voy a pasar mi aguja fuera de esta delica y tomo esta. Paso hacia arriba aquí. Paso dentro de la delica que tengo arriba y me regreso hacia abajo. Ahí ya terminamos la pieza. Ahora hay que esconder este hilo pasándolo entre las delicas. Simplemente voy pasando hacia arriba y hacia abajo y después corto el sobrante. Ya escondí este hilo que tenía abajo, solo me queda esconder este de arriba. Como pueden notar, aquí coloqué una delica de otro tono de azul. No me di cuenta en el momento porque se parecen demasiado los colores, pero es otro tono de azul oscuro. Yo voy a estar utilizando estos aretitos tipo anzuelo. Voy a tomar 5 delicas del tono oro, las voy a pasar por el hilo. Voy a tomar el arete, paso la aguja, tomo 2 delicas más del mismo tono oro y aquí voy a dejar 2 delicas y me regreso por las siguientes 3. Voy a pasar hacia abajo y voy a regresar de nuevo. Así, ahora simplemente voy a perder mi hilo pasándolo hacia abajo entre algunas delicas. Ya le escondí el hilo, así ya queda terminada esta flechita.
Así que espero que les haya gustado este video. Si quieren ver el diseño, no olviden que lo voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.